esa relación de pacto, esa relación de amistad, de amor entre Abraham y Dios tuviera una marca. Ahora, no se extrañe, nosotros también portamos cosas que nos identifican con otras personas en nuestra relación con ellos. En algunos trabajos se requiere uniforme, entonces tengo una relación de compañeros de trabajo pues con los que traen uniforme. O en las escuelas, son mis compañeros de escuela y sé, ¿verdad?, de qué escuela eres por medio de tu uniforme. Igualmente en los equipos deportivos, pues tienes un uniforme y entonces esos son los de tu equipo. Esa es una manera de identificarnos. Estamos en el mismo equipo, somos del mismo bando. Ahora también llevamos apellidos. Aquellos que llevan nuestros apellidos son de nuestra familia. Bueno, sé que puede haber otros que tengan apellidos no de nuestra familia, pero me refiero en la vida cotidiana, pues aquellos que viven bajo mi mismo techo y llevan mis apellidos son mi familia. Entonces hay marcas de nuestras relaciones, como por ejemplo los anillos de compromiso. Entonces el joven pues da un anillo de compromiso para decirle yo te amo y quiero casarme contigo y vivir contigo para siempre. Esta es mi relación contigo. Obviamente las argollas de matrimonio es otra manera pues de marcar, ¿verdad?, de dar una muestra de la relación que tenemos con esa persona. Y hay quien hasta los hijos, ¿verdad?, hay papás que le regalan a sus hijas un anillito y le dicen este es de mí para ti y hasta que venga el hombre digno de ti. No, no es cierto. Hasta que venga el hombre que de verdad ame al Señor y que sea tu esposo, hasta que Él te dé uno, te lo quita. Bueno, hay quien les pone hasta la pulserita, ¿no? O una cadenita y traen los niños su bling bling. Andan por allí, por la vida con su bling bling. Bueno, son maneras de marcar nuestras relaciones. De decir, hay una relación entre esta persona y yo. Es lo que sucedió aquí entre Dios y Abraham. Hemos visto que Dios ya le había hecho promesas. Hemos visto que ya habían sellado el pacto por medio, recuerdan, de aquellos animales partidos a la mitad, a través de los cuales pasó el Señor Dios, pero Abraham no, ¿verdad? Era un pacto unilateral. Pero ahora había que llevarlo un poco más adelante, y en el capítulo 17 de Génesis, como veíamos la semana pasada, Dios le dijo a Abraham, he venido a poner en marcha el plan que te dije. Te hice una promesa, y ahora esto va a tomar forma. Como parte de echar a andar este plan, Dios le da una instrucción en los versículos a partir del 9 y hasta el final del capítulo. Vemos cómo Abraham obedeció, una marca de esa relación. Marcado para Dios. Abraham, Ismael y todos los varones de su casa ahora recibirían la señal de la circuncisión. Una señal que, si nosotros reflexionamos en ella, pues es una cirugía, ¿verdad? Una cirugía que se realiza sobre el miembro masculino, donde se retira toda la piel que cubre al miembro masculino, y entonces esa sería la señal. Nos parece un poco raro. Señor, mejor un tatuaje o una quemada como a las vacas. Pero fue la señal. Ahora vamos a hablar un poquito más al respecto. Pero dentro de todo este capítulo 17, usted va a encontrar que no solamente a Abraham se le cambió a Abraham, lo cual ya es un descanso, porque cada que tenía que decir Abraham yo me trababa aquí, todavía no llegamos, tengo que decir Abraham, no Abraham. Y ahora a Sarai se le va a cambiar a Sara, en este mismo capítulo. Y al final vemos la obediencia de Abraham y cómo quedó marcado para Dios. ¿Cuál es el simbolismo de todo eso? Usted y yo también estamos marcados para Dios. Todo creyente está marcado para Dios. Hay una señal particular en el pueblo de Dios. Al final la vamos a ver, que es donde entra Cristo allí, en todo este capítulo. Entonces, marcado para Dios. Fíjese la marca del pacto. Dice el versículo 9, dijo además
Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto. Ojo, porque antes en el versículo 4, como vimos la semana pasada, dice: en cuanto a mí. Dios dice: lo que yo voy a hacer es esto. Ahora te voy a decir lo que tú vas a hacer. Como ya dije, estas no son cláusulas del pacto. El pacto ya estaba sellado, ya estaba confirmado. Dios ya había pasado entre los animales diciendo: así me hagan si yo dejo de cumplir mi parte. Dios no estaba trayendo ahora las letras chiquitas. No estaba arrepintiéndose, porque no es hombre para que se arrepienta, dice la Escritura. No estaba arrepintiéndose y diciendo: ay, se me olvidó decirle qué. No. Ahora simplemente estaba diciendo: bueno, ya establecimos el pacto, yo ya me eché la responsabilidad, tú no. Yo voy a hacer que todo esto suceda, tú no. Por eso se le presentó como el Shaddai, ¿verdad? ¿Recuerdan? Mostró el músculo. Tengo el poder para hacer lo que se necesita aquí. Pero lo que sí voy a demandar es que tú muestres que estás marcado para esto. Que tú y yo tenemos una relación y la vas a llevar en tu cuerpo. Tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Aquí está la forma en que se va a identificar a todos los que van a ser parte de este pacto. Tú, tu descendencia, y luego dice: por sus generaciones, y todos los que vengan después de ellos. A un hombre que para ese momento todavía no tenía hijo. Ya le está hablando como si ya tuviera muchos. A todas tus descendencias, sus generaciones. Versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Esto es lo que ustedes van a hacer para mostrar que estamos en esta relación de compromiso, donde yo ya dije: voy a darte una gran descendencia a tal grado que se van a convertir en un nuevo pueblo. Y les voy a dar además tierra. Y los voy a bendecir. Esta es la señal, esto es lo que tienen que hacer. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. Entonces, para que no se confundiera Abraham, el Señor le dijo: este es mi pacto, la circuncisión. Ah, pero eso no es el pacto. El pacto yo ya lo hice. Esto es, más bien, la señal de que ustedes son parte de esto. Y fíjese bien, porque el lenguaje del Señor es muy claro y muy breve además. Podría ser que haya dicho otras cosas que no están registradas, pero sería muy raro. Entonces, más bien parece que el Señor fue claro y breve porque Abraham conocía de qué se trataba eso de la circuncisión. Pues hay quienes dicen, ¿verdad?, expertos en pueblos antiguos, que dicen es que la circuncisión sí se practicaba en otros lados. No como una cuestión religiosa en todas las ocasiones. A veces sí, pero no en toda ocasión era una cuestión de fe o de religión. A veces era hasta por higiene. Y entonces dicen, bueno, Abraham probablemente ya tenía una idea, ya sabía de qué se trataba. No había sido circuncidado, pero sí había escuchado, quizá de otras naciones, que lo hacían. Porque el Señor le dice muy claramente: serán circuncidados, y no le dice exactamente qué es, nada más en la carne de vuestro prepucio. Y hay quien dice, bueno, es que el lenguaje es también muy claro. Circuncidar, cortar alrededor. Circuncí, como un círculo. Está claro lo que había que hacer. Bueno, sí, el lenguaje es claro, es breve, pero también es posible que Abraham haya sabido de qué se trataba. Porque el Señor no le da ninguna instrucción. ¿O usted leyó alguna instrucción de los cuidados post cirugía? Y no ha de ser cosa menor. Pregúntele ya a los que engañaron Rubén y su hermano para que fueran circuncidados y los agarraron en el día de más dolor para matarlos. No es una cosa menor, no es una recuperación sencilla, pero Dios no le dice nada al respecto, así que probablemente Abraham sí sabía de qué se trataba todo esto. Pero la cuestión no es si sabía o no. La cuestión es que el Señor le dice: esta será la señal de mi pacto con vosotros. En su cuerpo
van a llevar una señal de que yo hice un pacto con ustedes. Ahora repito, ¿por qué? ¿Por qué eso? Pues mejor una perforación acá en la orejita, o un piercing, o es otra cosita, menos dolorosa. Bueno, parte del pacto era darle descendencia a Abraham. Y el instrumento varonil para obtener descendencia es este. El miembro masculino. Por eso la señal tendría que estar allí, como una señal de que Dios multiplicaría a este pueblo. Cada varón que tuviese esta señal realizada en su cuerpo tendría el recordatorio de que era parte de este pueblo escogido de Dios. Sería una forma de alentar a los padres. ¿Cómo? Bueno, cuando tenían a su hijo y lo llevaban para ser circuncidado al 8º día, como se dio la instrucción unos versículos más adelante, era una forma de que ellos decían: estamos cumpliendo con lo que Dios pidió de nosotros. Y tendrían la satisfacción de estar obedeciendo a Dios. Cuestión dolorosa. Cuando tenía alrededor poco menos de un año, a días de cumplir un año, me hicieron una cirugía aquí o acá, no sé dónde, ¿verdad? A lo mejor se acordará más que yo. Si usted me ve muy de cerquita, no hagan zoom con la cámara, pero si me ve muy de cerquita, por aquí se me ve una rayita, porque dice que tenía yo un tumorcito que me tuvieron que retirar cuando era bebé. Y dice mi mamá que les dijo el médico, mi padre siendo médico cirujano, dijo: no, pues es mi hijo, mejor otro, porque no quiero que me tiemble la mano. Imagínense que le tiembla la mano y me deja como el guasón, ¿no? Entonces dijo: no, otro. Y entonces vino otro médico y él fue el que realizó la cirugía, pero dijo: no, está muy chiquito para meterle anestesia. Ahora estamos hablando de hace 16 años, cuando no había médicos que hay hoy. Entonces está muy chiquito. Y dice mi mamá: y te operaron en vivo, así como va. Y dice: y pegabas unos gritotes. Yo quiero pensar que gritaba así: ¡ay! Así, varonil, ¿no? Bueno, para los padres debió haber sido una experiencia traumática ver a sus hijos llorar, pero quedaban con la satisfacción de cumplir lo que Dios ordenó. No solo eso, al varón circuncidado le era un recordatorio: soy parte del pueblo escogido de Dios. Ahora, había muy poca gente, ¿verdad?, que podría tener acceso a esa información. Sus padres, él mismo y pues su esposa. Para su esposa sería también un recordatorio y una garantía: estoy casada con un hombre que forma parte del pueblo escogido de Dios y por tanto ama a Dios, o al menos así debería ser. Entonces era una garantía de tener un esposo que la amaría y la honraría como Dios ordenó. Sería una marca muy privada, pero a la vez muy externa. Debería producir cierta gratitud, no orgullo, que fue para lo que lo usaron muchos, pero gratitud de decir: soy parte del pueblo que Dios escogió. Ahora, si usted se adelanta siglos y se va hasta el Nuevo Testamento, lo que va a encontrar es que los judíos sí utilizaban esto como una forma de justicia propia. Es decir, aquel que estaba circuncidado, decían o pensaban, tenía el derecho de sentirse, pues que será salvo. Es más, dicen, encontré alguna información interesante en el comentario MacArthur a Romanos, en el capítulo 4, donde allí se habla de algunos escritos de los rabinos que decían: bueno, es que si algún varón circuncidado cae en idolatría, debe ser enviado al infierno por Dios, por infiel, por idólatra. Pero ningún varón circuncidado puede ir al infierno porque está circuncidado.
Entonces, antes de enviarlo al infierno, Dios ha de revertir el proceso de circuncisión. Como ningún varón circuncidado puede ir a parar al infierno porque es la garantía de salvación, pensaban ellos. No lo es, pero eso pensaban. Entonces, antes de enviarlo al infierno, a ese idólatra que abandonó la verdadera fe en Dios, entonces Dios ha de revertir el proceso de circuncisión. ¿Cómo llegaban a esa conclusión? ¿Cómo lo imaginaban? No quiero ni saber, pero eso decían. Porque llegaron a pensar que la salvación estaba en ser circuncidado. Ahora, a usted y a mí, por la gracia del Señor, por la iluminación del Espíritu de Dios, nos ha quedado claro desde los primeros capítulos de Génesis que la salvación es por fe. No hay ninguna obra que se tenga que realizar. La salvación es por fe. Pero los judíos, al pasar los años, llegaron a tomar este rito de la circuncisión no como un recordatorio, sino como una prueba de su justificación. Ya has sido perdonado de tus pecados. Dice el versículo 12: a la edad de 8 días será circuncidado de entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Esto es para siempre. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Dios les había dado esta indicación, y sin embargo, si usted se adelanta, no mucho, nada más al tiempo de Josué, usted va a ver que Josué tuvo que ordenarle a la generación que entró a la tierra prometida junto con él que se circuncidara, porque lo habían dejado de hacer. Ellos seguían en este pacto, nosotros no estamos en este pacto y por eso esto ya no lo practicamos. Pero ellos seguían en ese pacto y ya se habían olvidado de eso. Y en diversos episodios de rebeldía del pueblo de Israel, dejaron de practicarlo, aunque Dios les había dicho esto va a ser para siempre, y va a ser para todo varón. Y fíjense que lo repite, porque les dice, todo varón, y los siervos nacidos en tu casa o comprados, y luego en el 13 lo vuelve a repetir, todo siervo nacido en tu casa o comprado, así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Este es mi pacto, este es el recordatorio de que ustedes, yo los elegí para hacer esta nación. Tendría otros beneficios el llevar a cabo la circuncisión, pero hermanos, no nos olvidemos, era un simple recordatorio, no era más que eso. ¿Tenía otros beneficios? Sí, algunos otros beneficios es, por ejemplo, que se ha notado, y esto también está más bien en la Biblia MacArthur, viene esta información, usted lo puede consultar cuando lea allí las notas del capítulo 17 de Génesis. Por ejemplo, se ha notado que las mujeres judías son las que menos propensas son al cáncer cérvico-uterino. Por la higiene. ¿Por qué es higiénico? Porque entre más pliegues haya en la piel, pueden acumularse allí más gérmenes, bacterias. Tiene otros beneficios, pero no eran la intención principal. La intención principal era hacer un recordatorio para el pueblo judío. Pastor, ya lo dijo. Sí, pero es que al pueblo judío se le olvidó. Y por eso llegaron, pues, adelántese a la historia, ya al nacimiento, a la iglesia nacida, váyase al libro de los Hechos, y usted va a ver allí que había un problema. Ahora, ¿qué hacemos? Se están convirtiendo los gentiles. ¿Qué hacemos? ¿Tienen que guardar la ley o no? Bueno, pues esto motivó a una reunión, ¿verdad? Dice Hechos capítulo 15, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora, cuando usted escucha las palabras de escritos de rabinos diciendo, al cielo van puros circuncidados, y si no están circuncidados, no van.
y los que estén circuncidados no pueden ir al infierno, usted se da cuenta de la gravedad de esta enseñanza errónea. Y entonces cuando lee esto ya tiene un poquito más de información histórica para interpretar. No poder ser salvos quiere decir no hay forma alguna de que vayas a entrar al cielo aunque creas en Cristo. Eso era lo que estaban diciendo. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, una cuestión teológica. Esto no justifica las sesiones de negocios en las iglesias para reunirnos a ver qué vamos a comer el Día de las Madres o de qué color vamos a pintar el templo. Este era un asunto teológico, serio, que ponía en riesgo la pureza del Evangelio, y si el Evangelio se contaminaba, adiós salvación. Dele gracias a Dios porque reunió a estos hermanos, y puro peso pesado. Así que siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Por qué daban testimonio de la conversión de los gentiles? Porque estaban dando evidencias de salvación, aunque no estaban circuncidados. Vamos en la lectura, versículo 4. Cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Ya había pastores allí. Ya no solo los apóstoles eran pastores, ya había otros. Habían elegido a unos varones en Hechos 6, pero ahora ya había un grupo que ya no eran servidores, sino que eran ancianos, presbúteros, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora, si usted le ve los cuernos y la cola de Satanás a estos, ponga atención, que habían creído. Eran creyentes, pero que todavía su enseñanza no estaba tan firme o tan clara, que ellos seguían mezclando algunas cosas. Decían, bueno, pero de todas maneras, pues que se circunciden. Versículo 6. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. No es sistema congregacional lo que se está hablando aquí. Este texto no enseña eso. Está hablando de una cuestión teológica, y son los líderes de la iglesia. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? El de cumplir la ley. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre ellos entre los gentiles por medio de ellos. Otra vez el testimonio. No están circuncidados y vean lo que Dios está haciendo. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: escuchadme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y esto concuerda con las palabras de los profetas. Tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre nosotros, los que de entre los gentiles se convirtieron a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo predican, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Entonces pareció bien a los apóstoles y ancianos con toda la iglesia escoger entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás y a Silas, hombres prominentes de los hermanos, y los enviaron con esta carta. Y allí está la transcripción de la carta que enviaron, y en ella dice: no pasa nada con la circuncisión. No tienen que hacerlo. Pero eso le pone en perspectiva lo que con los siglos pasó
y cómo llegó a considerarse este rito que le fue mandado primeramente a Abraham. Pero no era ese el caso, no era ese el punto. Era solamente un recordatorio de que eran parte de este pueblo. Ahora fíjese, ¿de dónde sale esta idea? Bueno, ¿por qué pensaban, aunque se desviaron? Dice el versículo 14: mas el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Esto que dice allí, esa persona será cortada, a veces en el Antiguo Testamento ese verbo se utilizaba para hablar de ser expulsado de la comunidad y a veces para ser muerto. Y uno dice, ¿por qué? Porque había rehusado tener esta relación con Dios. No que la circuncisión le diera la relación, sino que en la obediencia estaría demostrando que quería tener la relación con Dios de amistad, de pacto como la tenía Abraham. No quiero entrarle a eso. Es que no estás dispuesto a obedecer algo que Dios mandó. Entonces es la obediencia la que estaba siendo castigada, no una falta de un corte en la carne. Entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre, y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será la madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le nacerá un hijo. Y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Y dijo Abraham a Dios: ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios dijo: no, sino que Sara tu mujer te dará un hijo, y le pondrás el nombre de Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y sí, yo sé que he leído un pedazote, pero aquí está el porqué. Porque a pesar de que ahora gira la conversación en torno a Sara, sigue siendo acerca del pacto. No, Abraham, el pacto que yo te dije sigue en pie. Te dije te voy a dar una descendencia. Y Dios no es hombre para hacer las cosas chuecas. Entonces Abraham fue y se metió con la criada. No, Dios había prometido darle descendencia, y en el plan de Dios, ¿cuál era? Su esposa. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer en individual, en una. Pues vas a tener una. Pero Abraham dijo, junto con Sarai, pues dos. No, no es así. Te dije que con Sara. Bueno, se llamaba Sarai, que quiere decir mi princesa. Qué bonito. Ya me imagino al papá diciendo, mi princesa. He dicho que no existían las de Disney todavía. Esta es mi princesa, mi princesita. Y se llama Sarai, pero Dios le cambia el nombre. Sara. ¿Y qué quiere decir? Solo princesa. Sarai, mi princesa. Sara, princesa. Y es un nombre muy acorde para la bendición que Dios le va a dar, porque le va a dar, dice, la voy a bendecir y te dará un hijo por medio de ella. La bendeciré, note la repetición, la bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. ¿Cómo que? A ver, espérame. ¿Naciones? Si a través de Isaac solamente nació un pueblo, ¿cuál? El judío, el de Israel. ¿Por qué le dice, te voy a dar, ella va a ser madre de naciones y reyes de pueblos, en plural? Bueno, entendemos que vengan reyes de Israel y empezamos a citar allí a Saúl, David, Salomón, etc. Pero ¿por qué reyes de naciones vendrán de ella? Es que Dios ya no está hablando solamente en el sentido físico, ahora está hablando en el sentido espiritual. De ella van a nacer muchos reyes sobre muchas naciones. Así como se le había dicho a Abraham que sería padre
de naciones, ¿recuerdan? No vas a ser padre de una sola nación. Gente de otras naciones te van a llamar padre. Porque físicamente serás el padre de un solo pueblo, el de Israel, pero espiritualmente serás el padre de muchos. Voy a dar la prueba de eso. Está en Apocalipsis capítulo 15. Perdón, Apocalipsis capítulo 5. Y si usted tiene todavía fresco Apocalipsis, entonces se acordará Apocalipsis capítulo 5, la adoración al Cordero. Versículo 9, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. ¿Quiénes reinan? Los reyes. Muchos van a salir. De la descendencia que vendrá de Sarai, vendrá el Salvador, y muchos creerán de muchas naciones, y estos gobernarán con Cristo. Ahí están los reyes de los que estaba hablando Dios. De Sarai van a salir reyes. Yo la voy a bendecir. Entonces Abraham se postró. Pues ¿qué no estaba ya postrado? No habíamos leído que ya se había postrado. Bueno, a lo mejor se levantó, o aquí se volvió a tumbar hasta el piso otra vez. Y dice, se postró sobre su rostro y se rió. ¡Qué insolente este Abraham! Bueno, más adelante Sarai se ríe de Dios, y ahí sí la corrige. Aquí Dios no corrigió a Abraham, y no porque estuviera haciendo diferencias, Dios no es así, sino porque esta risa de Abraham no es de condenar, no es una burla, no está diciendo, ¡ay sí, Dios, ¿cómo crees? No, es esa... ¿Ha usted escuchado una noticia que estaba esperando con ansias y que es favorable a lo que usted deseaba, y entonces hasta empieza a sonreír y a reír del gusto? Es eso lo que se está describiendo aquí. Abraham se llenó de gozo, se llenó de alegría, empezó a reírse y dijo en su corazón, Señor, ¿cómo es posible un hombre de 100 años y Sara tiene 90? Pero no está en incredulidad, sino en asombro, es diferente. Porque ya sabe que es el Shaddai. Y ya leímos la semana pasada. Toda duda que había en su corazón fue despejada. Es el Shaddai. Se está sacando el pecho. Está mostrando lo fuerte que es. Entonces está lleno de alegría y dice, sí, esto va a suceder. Dios ya lo va a hacer. Y entonces eso complica la interpretación del versículo 18. Porque si usted cree que Abraham estaba de incrédulo, pues ahí metió a Ismael. Pero si usted, como ya leímos y como dice el Nuevo Testamento, creemos que aquí Abraham ya no tenía duda de que Dios era capaz y que le iba a dar en efecto un hijo, entonces no es un acto de incredulidad, es un ruego. Abraham creía que Dios ya estaba por cumplir su promesa, pero no por eso se olvidó de su hijo. Lo amaba. No fue así el de, pues aquí mi errorcito. ¿No? Lo amaba. Y por eso dice, ojalá que Ismael viva delante de ti. No te olvides de este, Señor, por favor. Yo sé que no llegó de la manera que tú deseabas, yo sé que no era... No te olvides de él. Pero Dios dijo, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo. Sí, pero no nos desviamos, Tu mujer te va a dar un hijo. Dios estaba asegurándole el pacto a Abraham. De eso se trata este texto. Por eso es que Dios reencausa la conversación. Así como la mujer samaritana quiso desviar al Señor Jesucristo, diciéndole, ustedes dicen que allá se adora, pero nosotros acá, y el Señor regresa. No, ese no es el tema. Aquí estamos hablando de tu salvación. Aquí Dios reencausa la conversación y dice, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac, risa, o el que ríe. Y aquí tenemos un Isaac que le hace honor a su nombre, muy alegre. Y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y mira, Abraham, este pacto que a ti te llena de alegría, que a ti te da sentido a tu vida, que te llena de gozo, este pacto lo voy a hacer también con tu hijo. No es que fuera a hacer un nuevo pacto, simplemente lo iba a ratificar a Isaac.
Si usted lee adelante el capítulo 26 de Génesis, va a verlo así. Y en un acto de amor y de gracia, el Señor le dice, y en cuanto a Ismael, no es el tema ahorita, pero te voy a escuchar. Y en cuanto a Ismael te he oído, he aquí yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera, engendrará a 12 príncipes y haré de él una gran nación. Vaya, el Señor le da una promesa a Abraham para Ismael también. De él va a salir 12 príncipes. ¿Eso se cumplió? Sí. Si usted igualmente va al capítulo 25 de Génesis, allí va a encontrar la promesa cumplida cuando se habla de las generaciones de Ismael. Versículo 12. Estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, el que Agar la egipcia, sierva de Sara, le dio a luz a Abraham. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados por el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, después Sedar, Abel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Jetur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres por sus aldeas y por sus campamentos, 12 príncipes según sus tribus. Después de Jacob saldrían 12 tribus. Dios bendijo también a Ismael, y aunque llegaron a ser rivales, ¿verdad? Siendo primos, llegaron a ser rivales, de todas maneras Dios bendijo a Ismael tal como se lo dijo. Versículo 21, pero mi pacto, regresemos al tema. Todo el tema del capítulo 17 es el pacto. El echar a andar el pacto. Y luego el plan para el pacto y luego la señal del pacto. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Uno tiene que esperarse hasta que la pruebita diga que sí. A Abraham le dijeron en un año, te advierto, en un año ya está. Cuando terminó de hablar con él, ascendió Dios, dejando a Abraham. Vaya encuentro de Dios con Abraham, donde le dice, te quiero marcar, como un recordatorio para siempre de esta relación que tengo contigo, del amor y la gracia que estoy depositando en ti y de tu respuesta hacia mí. Y Abraham respondió como debía. Dice allí que cuando ascendió el Señor, versículo 23, entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados en su dinero, hasta los egipcios que se habían traído de allá, a todo varón entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día le circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había dicho. Hasta aquí la obediencia de Abraham a todos les había traído puros beneficios. Todas las bendiciones que Dios había venido dándole a Abraham había sido, mira, pues nuestro patrón le va re bien, pues estamos bien, ¿verdad? Qué bonito, que le siga. Hasta que llegó Abraham, ¿y qué creen? Me acaba de dar el Señor una orden. Pásenle por acá todos los varones, les voy a explicar en privado qué vamos a hacer. Todos. Obediencia. Inmediata. Por eso la razón de este versículo, se fue el Señor, Abraham hizo lo que Dios le había dicho. Versículo 24, Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. Ahora uno dice, pues sí, ya habíamos hecho cuentas, sí, ya había dicho Abraham. No, espérese tantito. Este versículo 24 es un puntal en Romanos capítulo 4, cuando Pablo dice, la salvación no es por obras, porque Abraham fue justificado, lo vimos en el capítulo 15, versículo 6. Fue justificado primero y luego fue circuncidado. La salvación no la trae la circuncisión. La primera parte de Romanos 4 habla de que la salvación no viene por la circuncisión, y luego habla de que la salvación no viene por la ley. No es por obras, es por fe. Así que este versículo, véanlo con cariño. Es la prueba de que la salvación es por fe.
Abraham fue justificado mucho tiempo antes. Y su hijo Ismael tenía 13 años cuando se le circuncidó la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. ¿Es importante eso? Sí. Ya había hijos de Abraham. Repito, es lo que Pablo retoma en Romanos 4. Ahorita vamos a ir para allá. Y todos los varones de su casa que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a un extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Vaya a Romanos 4. Allí lo vimos la semana pasada, pero hay algo que quiero rescatar de esta exposición de Pablo, donde dice, ¿qué diríamos entonces? Versículo 1, que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tienen de qué jactarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda, mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Entonces, si creyó, ya fue justificado. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a que Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos? ¿Esta bendición solo para los circuncisos? ¿O también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino incircunciso. Todavía no se había practicado la circuncisión. Hay problemas logísticos allí. ¿Quién fue el último, no? Si ya estaban todos adoloridos, ¿quién fue el último de ser circuncidado ese día? Bueno, quién sabe cómo le habrán resuelto, pero el tema no es ese, el tema es que dice, ya era justificado y todavía no estaba circuncidado. Versículo 11, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia, de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. Escuche, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Para judíos y para gentiles, pero que crean en la palabra de Dios. Y la palabra que creyó Abraham es, te voy a bendecir, te voy a dar descendencia, te voy a dar tierra. Y la palabra que nosotros hoy creemos es, Jesús es el Señor, es el Salvador. Y cuando una persona cree en eso, es como si Abraham fuera su padre, porque tiene una fe similar a la de él. Hay cierto parecido familiar. Pero escuche lo que dice el versículo 11. Recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe. Es decir, como una marca que le recordaba que ya había sido justificado, pero por la fe, no por haberse circuncidado. Curioso que el Señor también nos marque a nosotros, hombres y mujeres por igual. ¿Cómo nos marca el Señor? Bueno, hay textos que hablan al respecto. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jordán, escribió Jeremías: harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y que no haya quien apague por la maldad de vuestras obras. Jeremías 4, del 3 al 4. Es una circuncisión del corazón, es una purificación del corazón. Y así como ha sido para un beneficio higiénico incluso para los judíos, Dios siempre ha querido que el hombre abandone el pecado, pero no puede solo. Por eso es que le envía su Santo Espíritu para producir en él la marca de la fe. La marca de la justificación es la santificación. Ya no es más la circuncisión.
Alábense en esto los que se hubieren de alabar, en entenderme, conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado, y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa del corazón. No era la marca en el miembro varonil lo que importaba, era el corazón dispuesto a amar y por ese amor servir al Señor. Por supuesto que para nosotros esta santificación es la prueba de nuestra justificación. Es el resultado invariable de que Cristo habita en el corazón, dice Juan 15:5. Para ustedes es imposible dar fruto, ¿no? Dice así. El fruto espiritual no es algo que ustedes puedan producir. Dijo el Señor: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Quiere saber que usted ha sido marcado para Dios? No con la circuncisión. Su santificación es el resultado invariable de que usted está unido a Cristo. La santificación es el resultado de que Dios nos imparta su naturaleza divina, según 2 de Pedro capítulo 1. Él nos ha dado su naturaleza divina, nos ha dado su Santo Espíritu. La evidencia tangible de que el Espíritu de Dios está en nosotros es el fruto descrito en Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es el fruto, brota natural. Es un resultado evidente. Y note que el fruto espiritual es algo evidente, no es algo que, ay, siento bien bonito aquí en el corazón, gozo, amor, paz, paciencia. No, se nota, es evidente para todos. ¿Cómo vives? Allí se nota si de verdad está el Espíritu de Dios en ti. Por supuesto que Pedro decía también, 2 de Pedro 1, que tenemos una manera de hacer firme nuestra elección, y eso es por medio de vivir vidas de santidad. Santificación siempre es visible, es cada creyente responsable. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Estén creciendo, estén abonando su santidad personal. Filipenses 2:13. Además, la santificación proviene del uso diligente de los medios que Dios nos ha dado. Somos lavados, dice Efesios capítulo 5, que Jesús está purificando esa iglesia por medio del lavamiento de la palabra. Lo que está sucediendo aquí es eso. Nuestra mente va siendo despojada de cosas sin sentido y sin valor. Está siendo llena de la palabra del Señor por medio de las lecturas, los cantos, la predicación, obviamente. Por supuesto que vendrá con una lucha espiritual interna, como dice Romanos capítulo 7. Pablo dice que había una lucha muy fuerte en él por la santificación. La santificación no justifica, porque eso fue antes, no nos justifica delante de Dios, pero sí satisface a Dios. Recuerda 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo para la gloria de Dios. La santificación no nos gana la justificación. La santificación no nos gana la salvación, pero la santificación sí trae satisfacción a Dios. Por cierto, que ese va a ser nuestro testimonio delante de Dios en el día del juicio. Porque Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces esta marca que hay en nosotros, que es la santificación progresiva, creciente, es nuestra marca, como Dios nos ha marcado para el cielo. Nos ha dado su Santo Espíritu, con el cual somos sellados, dice Efesios capítulo 1, versículo 13, 14 y 15. Pero la presencia del Espíritu de Dios es evidente en la santificación.
de cada uno de nosotros. Por eso es que al ver este texto que requirió un paso de obediencia muy doloroso para Abraham y todos los varones en su casa, acuérdense, nuestra vida cambiada confirma nuestra salvación. No para Dios, Él no necesita saber si somos salvos o no, Él sabe quién lo es. Nos confirma que hemos sido salvos de nuestros pecados. Nuestra vida cambiada confirma nuestra salvación, pero anima a otros creyentes para ver lo que Dios hace y puede hacer también en sus vidas. Y además, alumbra el camino a Cristo para los no creyentes. Solamente una vida cambiada va a testificar de lo que Cristo ha hecho. Y solo una vida cambiada es un testimonio digno de lo que Cristo puede hacer, alumbrando el camino a los que no creen, para que lleguen ahí. ¡Qué gran Salvador! ¡Qué gran Salvador es Jesús! Que nos libra de nuestros pecados, de la paga del pecado en la cruz, que nos libra del poder del pecado en nuestra vida después de creer en su cruz, y que un día nos librará totalmente de la presencia del pecado cuando estemos en su gloria. Vamos a orar. Padre, qué gran texto. Qué lamentable es que pues muchas personas hayan tergiversado la gran señal, la belleza del simbolismo que había allí. Vidas apartadas, pueblos, personas apartadas para tener una relación